Bueno, ahora vamos a ver la señalización a través de receptores acoplados a proteína G. Bueno, los receptores acoplados a proteína G, en inglés se dicen Sheep Protein Coupled Receptor o GPCR, constituyen la familia más grande de receptores de la membrana celular y son los que van a mediar la mayor parte de las respuestas dadas por señales como hormonas o neurotransmisores. En humanos hay más de 800 GPCR y en ratón hay más de 1000. Y nuestros sentidos de la vista, olfato y gusto dependen de estos receptores. Bueno, estos receptores tienen una estructura muy conservada entre ellos y están formadas son proteínas transmembranas formadas por un solo polipéptido con 7 pasos transmembrana que tienen una forma cilíndrica, como se puede ver en este esquema, y con el sitio de unión al ligando en el centro. Y todos estos receptores van a usar las proteínas G para traducir la señal al interior celular. Entonces, las señales extracelulares, ¿sí? Van a llegar y se van a unir al receptor, a los GPCR. Cuando llega una señal a este receptor sufre un cambio conformacional que le va a permitir activar a una proteína G trimérica. En algunos casos, esta proteína G inactiva puede estar físicamente asociada al receptor o puede asociarse al receptor una vez que el receptor se activó. ¿Sí? Las proteínas G triméricas están formadas por 3 unidades, la subunidad alfa, la beta y la gamma. Cuando el GPCR está inactivo, la proteína G tiene una molécula de GTP unida en la subunidad alfa. Cuando el GPCR se activa por la unión de un ligando, el GPCR actúa como un GEF, ¿sí? Induciendo la liberación de GDP y la unión del GTP en la subunidad alfa. Entonces, la unión del GTP, o sea, la señal se une al receptor, esto genera un cambio conformacional en el receptor, que a su vez actúa como un GEF, entonces induce la liberación de este GDP, se une el GTP y la unión del GTP en la subunidad alfa de la proteína G, lo que va a hacer va a generar un cambio conformacional en la subunidad que gatilla, la disociación de la subunidad alfa de la proteína G del dímero beta gamma, ¿sí? Este dímero, y ambas quedan activadas para poder interactuar con otras proteínas intracelulares, ¿sí? Y la subunidad alfa de la proteína G es una GTPasa que, se va a inactivar cuando hidroliza el GTP. Bueno, hay algunas proteínas G que van a regular la producción de AMP cíclico. Dijimos que el AMP cíclico es un segundo mensajero y distintas señales extracelulares pueden cambiar la concentración del AMP cíclico y generar respuestas diversas. El AMP cíclico se va a sintetizar a partir de una molécula de ATP el AMP cíclico se genera a partir de una molécula de ATP por la adenilciclasa y se destruye, el AMP cíclico es destruido por una cyclic AMP fosfodiesterasa, ¿sí? Y hay muchas señales extracelulares que van a aumentar la concentración de AMP cíclico dentro de las células y estas señales activan GPCRs que van a estar unidos a proteínas G estimulatorias y en donde la subunidad alfa de estas proteínas G se une y activa a la adenilciclasa. Sin embargo, hay otras señales extracelulares que van a actuar a través de otros GPCR que van a reducir los niveles de AMP cíclico y esto lo van a hacer a través de proteínas G inhibitorias, las cuales van a inhibir la adenilatociclasa. Y bueno, los cambios, producidos en los niveles de AMP cíclico son rápidos, ¿sí? Y uno puede medir este aumento, por ejemplo,
puede medir el aumento de AMP cíclico intracelular en respuesta a una señal extracelular, como por ejemplo se ilustra en esta figura. En esta figura se ve una neurona en cultivo a la cual se le inyectó una proteína fluorescente que cambia de color cuando se une a AMP cíclico. Cuando está en azul se indica que los niveles de AMP cíclico son bajos, en amarillo los niveles son intermedios y en rojo son altos. Entonces, fíjense, cuando esta neurona, y esto puede, digamos, medirse utilizando una microscopía de fluorescencia, un microscopio de fluorescencia normal, ¿sí? Entonces, cuando uno estimula a esta neurona con serotonina, la serotonina se une a un GPCR, a un G-coupled receptor, ¿sí? Y rápidamente, en 20 segundos, induce un incremento de los niveles de AMP cíclico. Y esto genera, digamos, va a generar cambios rápidos en respuesta a esa serotonina, ¿sí? Sin embargo, bueno, no. Y muchos de estos, muchos de los efectos del AMP cíclico están mediados por una proteína quinasa que se llama PKA. La PKA, entonces, es una quinasa que fosforila serinas y trioninas en proteínas intracelulares y efectoras, regulando su actividad. En el estado inactivo, la PKA está formada por un complejo con 2 unidades catalíticas y 2 unidades regulatorias. La unión del AMP cíclico a las unidades regulatorias induce la disociación de estas unidades, ¿sí? Y la activación, o sea, las unidades catalíticas se liberan y se activan para poder fosforilar a sus proteínas blancos. Las unidades regulatorias de la PKA son importantes para poder localizar esta quinasa en distintos lugares dentro de la célula, y esto lo hace a través de un dominio que es reconocido por otras proteínas que están, digamos, otras proteínas del citoesqueleto o otras proteínas que están asociadas a la membrana de distintas organelas, ¿sí? Entonces, de esa manera se puede, digamos, localizar a la PKA en distintas zonas en donde va a fosforilar a sus proteínas blancos. Entonces, digamos, en este caso, el incremento del AMP cíclico induce la activación de una quinasa que rápidamente fosforila a proteínas blancos, generando una respuesta rápida. También el incremento de los niveles de AMP cíclico puede generar respuestas más lentas, ¿sí? Por ejemplo, hablamos que esas respuestas lentas en general son las que median cambios en la transcripción de genes y en la síntesis de novo de proteínas, ¿sí? Digamos, en algunos casos hay distintas moléculas señal que al unirse a los receptores GPCR van a activar una proteína G, que a su vez va a activar a la adenilato ciclasa, y esto va a generar un aumento de los niveles de AMP cíclico, los cuales a su vez van a activar a la proteína PKA. Esta proteína PKA puede traslocar al núcleo y allí activar a factores de transcripción, como por ejemplo este factor de transcripción que se llama CREB, que reconoce a una secuencia que se llama Cyclic AMP Response, o una secuencia que se llama Cyclic AMP Response Element, o sea, un elemento de respuesta AMP cíclico. O sea, la PKA fosforila a este factor de transcripción. Este factor de transcripción fosforilado recluta un coactivador y se unen a estos sitios CRE presentes en determinados genes, generando entonces la inducción de la activación de la transcripción de esos genes, ¿sí? En el cerebro, este factor de transcripción CRE es muy importante y para procesos de memoria y aprendizaje. Bueno, así como hay algunos GPCR que producen un aumento intracelular de AMP cíclico, hay otros que producen aumentos intracelulares de calcio. Algunos GPCR, ¿y esto cómo se genera? Bueno,
Estos GPCR que producen un aumento intracelular de calcio van a ejercer su efecto a través de la activación de proteínas G, que a su vez van a activar a una enzima unida a membrana que se llama fosfolipasa C-beta. ¿Sí? Esta fosfolipasa C-beta actúa en un fosfolípido inositol fosforilado llamado fosfatidil inositol 4,5-bifosfato, que está presente en la membrana interna de la membrana plasmática. La fosfolipasa C cliva a este fosfoinositol generando, digamos, dos productos. Uno es el diacilglicerol y el otro es el inositol 1,4,5-trifosfato o IP3. El IP3 es soluble en agua, con lo cual puede difundir hasta la membrana del retículo y se va a unir a unos canales, digamos, gatillados por cable, permitiendo la salida del calcio del lumen del retículo al citoplasma. ¿Sí? Este aumento de calcio en el citoplasma induce la translocación de otra proteína, una proteína quinasa que se llama proteína C, proteína quinasa C, que está soluble en el citoplasma, y con estos aumentos de los niveles de calcio se une a la cara citoplasmática de la membrana y se activa además por el diacilglicerol y por la fosfatidilcerina de la membrana. Y bueno, una vez que esta proteína quinasa se activa, es capaz de, a su vez, de fosforilar a distintas moléculas, a distintas proteínas intracelulares, generando distintas respuestas. El calcio, al igual que el AMP cíclico, es un importante segundo mensajero. El calcio en general se encuentra en concentraciones muy bajas en el citoplasma, mientras que en el lumen del retículo y el espacio extracelular su concentración es elevada. Y hay algunos estímulos, como por ejemplo la depolarización de la membrana en neuronas sobre todo, o el estiramiento de la membrana, y hay otras señales extracelulares que van a activar los canales de calcio de la membrana, permitiendo la entrada de calcio al interior celular. Y esa entrada, en general, la entrada de calcio al interior celular, genera un montón de respuestas. En las células, en general, en las neuronas, quiero decir, produce una activación. Hay otras señales que van a estar también mediadas por los GPCR que van a actuar a través de los canales de IP3 que están en la membrana del retículo, que permiten la liberación de calcio de los reservorios intracelulares del lumen del retículo. Y este calcio intracelular, este aumento en la concentración de calcio intracelular, es capaz de ser captado o bueno, el calcio intracelular es captado por una proteína que se llama calmodulina, que es una proteína receptora de calcio. Acá se muestra, hay un esquema de la estructura de la proteína, que es capaz es un polipéptido que tiene 4 sitios de unión a calcio y que va a regular o a gobernar muchas de las respuestas mediadas por calcio. ¿Sí? O sea que este aumento de calcio intracelular va a activar a esta proteína calmodulina, que a su vez va a activar a otra proteína quinasa dependiente de calmodulina, que es la CAM quinasa, y esta proteína CAM quinasa a su vez es capaz de fosforilar otras proteínas como factores de transcripción y de esa manera activar o inhibir la transcripción de distintos genes. La CAM quinasa, por ejemplo, se expresa también mucho en el cerebro, tanto de ratones, y media también un montón de respuestas dadas por calcio. Bueno, y ahora vamos a ver un poco sobre la señalización a través de receptores, pero unidos a enzimas. ¿Sí? Antes vimos la señalización a través de receptores unidos a proteína G, ahora receptores unidos a enzimas. Los receptores unidos a enzimas también son proteínas transmembranas, pero en este caso son proteínas transmembranas de un solo paso de membrana,
que tienen el sitio de unión a la señal en la cara extracelular de la membrana y su dominio citosólico tiene actividad catalítica o es capaz de asociarse con alguna enzima. Muchas señales extracelulares van a actuar a través de los receptores de tirosinquinasa, que vamos a decir RTK por Receptor Tyrosine Kinase, y existen 60 tipos de receptores, o sea, 60 tipos de RTK que se van a agrupar en 20 subfamilias, ¿sí? Acá hay algunos esquematizados, como por ejemplo el receptor de IGF, el receptor de insulina, el receptor de NGF, el receptor de PDGF. Bueno, muchos de estos receptores van a mediar señales que involucran proliferación, crecimiento, ¿sí? Y en todos estos casos, la unión del ligando al sitio, o sea, la unión del ligando en el dominio extracelular activa el dominio de tirosinquinasa en el lado citosólico. Y esto va a producir la fosforilación de las cadenas laterales de tirosina en la cara citosólica del receptor, creando, digamos, sitios de acoplamiento para distintas proteínas intracelulares que van a pasar la señal hacia el interior de la célula. Entonces, en este caso vemos que la unión del ligando promueve la dimerización de los receptores RTK, ¿sí? Promoviendo la unión de los sitios de los dominios citoplasmáticos y por lo tanto su activación, ¿sí? Una vez que el dominio quinasa del dímero de receptores está activado, comienza a fosforilar sitios adicionales en la cara citosólica de los receptores. Y esto crea sitios, digamos, de acoplamiento para proteínas intracelulares. La fosforilación de la, treonina 58 es reconocida por la proteína 1, la fosforilación de la treonina que está en la posición 1025 es reconocida por la proteína 2 y el fosfato unido a la tirosina 1084 es reconocida por esta proteína, ¿sí? Y todas estas proteínas se activan y son capaces de traducir el mensaje hacia el interior celular, generando aumento, o generando un aumento o una inhibición de la expresión o la activación o la inhibición de otras proteínas, ¿sí? O sea, generan una respuesta. Una vez unida al receptor, la proteína puede fosforilarse, bueno, y esta fosforilación, digamos, del receptor sirve como un interruptor para activar el ensamblado de distintos complejos, ¿sí? Intracelulares de señalización y eso, pasar el mensaje hacia el interior celular. Bueno, las proteínas de señalización intracelular que se unen a las fosfotirosinas de los receptores RTK lo van a hacer a través de unos dominios de unión a fosfotirosinas muy conservados que pueden ser dominios SH2 o dominios PTB. Entonces, fíjense, en estas tirosinas son reconocidas por la proteína quinasa PI3 quinasa que se une a través de estos sitios SH2. Este sitio es reconocido por este gap y entonces se une ahí a través de estos dominios, ¿sí? Y esta es la fosfolipasa C gamma que reconoce estas tirosinas y se une a través de estos dominios. Bueno, la superfamilia de proteínas RAS está formada por varias familias de GTPasas monoméricas, ¿sí? Y la GTPasa RAS es la que media la mayor cantidad de respuestas de los receptores RTK. Y acá en esta tabla se muestran las distintas familias de las proteínas RAS y algunas de las funciones que generan, ¿no?
Entonces la familia RAS como que traduce la señal a través de los receptores RTK. La familia RHO va también a traducir la señal de receptores de la superficie, pero al citoesqueleto. Y estas otras, bueno, van a regular el ensamblado de proteínas, de las envolturas de las vesículas. Otras van a regular el tráfico intracelular de vesículas y otras van a regular el ensamblado de, digamos, del uso mitótico, ¿no? O sea que son GTPasas muy importantes en traducir señales que vienen desde el exterior hacia el interior. Y solo las familias de proteínas RAS y ROS transmiten la señal que llegan a los receptores de la superficie celular a través de la interacción con distintas proteínas intracelulares de señalización. La GTPasa RAS tiene, es una GTPasa que va a estar unida a la membrana, ya que tiene un grupo de lípidos unidos covalentemente que le permite anclarse en la cara citosólica de la membrana, desde donde puede pasar la señal hacia el interior celular. RAS en general transmite al núcleo señales de proliferación o diferenciación. Y si se inhibe su actividad, la proliferación y la diferenciación mediada por estos GPCR es inhibida, ¿sí? Y en general el 30% de los tumores humanos expresan una forma mutante hiperactiva de RAS que contribuye a la proliferación descontrolada de las células cancerígenas. O sea, vamos a ver esta vía o esta GTPasa por eso, porque en general en la mayoría de los cánceres esta proteína está mutada y entonces generando una proliferación descontrolada de las células.